Hola, tengo que rehacer el video porque esto ha sido algo difícil. Bueno, estoy de nuevo con ustedes para llegar a las personas y les ruego encarecidamente que no nombren lo que yo no nombro. Mi silencio, que me han reclamado por las diferentes redes sociales, se debió a varias cuestiones. En primer lugar, cambié de computadora y eso aún me trae algunas complicaciones porque debo aprender a usarla con temas muy novedosos para mí. Por otro lado, YouTube me dio de baja otro video, que es del año 2020, que creo que fue de mayo, junio. Ese video se llama "Estás en la Tierra para ayudar a que triunfe la luz sobre la oscuridad". Me puse a mirarlo al video, digo, ¿dónde está el problema? Y no lo encontré. O sea, no encontré que infringiera las normas que YouTube nos impone. Entonces, apelé. Fundé la apelación, era un escrito corto. Yo creo que tardé más en escribir y en enviarlo que ellos en rechazar la apelación. Me da la impresión que hay un bot que lee apelación y automáticamente lo rechaza, porque es la segunda vez que me pasa esto. Y en poco tiempo me bajaron 2 videos del año 2020. ¿Estarán buscando el pelo en el huevo? Bueno, igual seguiré con este trabajo que estoy haciendo, pero si alguno de ustedes tiene los datos de la representante o el representante de YouTube, sea en Argentina o en América Latina, el nombre de una persona física con una dirección o con un email, les ruego que me lo pasen a mi email, miriamdietrich@gmail.com, porque en el interín es como estar luchando no se sabe con quién. ¿Será que está todo en la nube? ¿O nos tienen a nosotros en una nube pensando que somos adalides de la libertad y en realidad somos presos de un sistema que comienza a ser obsoleto? En medio de ello, estuve juntando material y estudiando para mis nuevos libros y videos. Además, anduve de semimudanza bajo un sol abrasador. Aquí en la provincia de Córdoba, en esta semana, las temperaturas han sido casi insostenibles. Un chisme. Tareas para el hogar. ¿Será cierto que en la Antártida Argentina hay antenas HAARP, H-A-A-R-P, que son las que manejan el clima? Averigua. Bueno, quizás al ver el título de este video creas que nada tiene que ver con lo que está pasando en este amado planeta Tierra. Todo tiene que ver. Para que puedas comprender hacia dónde apunta el caos y la oscuridad, tienes que asimilar cómo se fueron desarrollando los hechos, al menos desde hace unos 50 años. Aunque la gran agenda reptiliana está presente en la Tierra desde el comienzo de los tiempos. Bueno, no te quiero marear, así que me voy a enfocar en los tentáculos del pulpo. Son muchos y siempre fueron sutiles. Mas en esta época, donde lo bueno de lo malo es que todo está quedando al descubierto, porque el telón se está corriendo, la sutileza está perdiendo poder y con ellos quedan en evidencia. El miedo que algunas personas experimentan les genera odio, bronca, grietas, ignorancia. Y he observado que bajo la apariencia de diferentes emociones se escuda y se esconde el miedo. Y ese miedo es el de saber, el de conocer qué es lo que está sucediendo. Mejor no saber, dicen algunos.
Tengo que elevar la frecuencia vibratoria y esto no me alcanzaría. Esto es lo que está pasando en el planeta. Yo lo entiendo, pero es un pensamiento errado. Lo que está sucediendo nos alcanza a todos y el hecho de querer ignorarlo no va a impedir que siga sucediendo. Bien, vamos al meollo de este video. La adicción al poder es algo impresionante. Es como una droga potentísima que hace sucumbir a sus pies a muchas personas. Y es como se dice en el campo, le vendieron el alma al diablo. Cuando ejercía de abogada, lo vi en vivo y en directo. Es lo que yo hoy llamo cambiar de autopista. La tentación tiene cara de poder. ¿Y qué poder ejerce la tentación sobre las personas? Y los tentáculos son muchos, muchísimos. Y esto tiene que ver con querer ser lo que no se es. La ruptura del puente mente-alma genera estados solos mentales y eso lleva a la perdición a muchos. La fama, la gloria, el sexo mal interpretado, las riquezas, todas las cuestiones inherentes a estos tópicos generan necesidades permanentes de más y más y más, igual que las drogas. Y entre los símbolos de que las personas detentan poder están los diamantes. Cuando estuve en Botswana, en África, hace algunos años atrás, me impactó ver cómo uno de los países más ricos en diamantes tenía una población de raza negra pero tan pobre. Y recapitulando en mi vida, en mi adolescencia y luego en mi adultez, nunca entendí por qué las personas adoraban tener joyas. Siempre me pareció un absurdo. Bueno, continúo con el tema principal. Así las cosas, un día vi la película Diamante de Sangre y mi comprensión se abrió aún más a lo que rechazaba desde niña, las joyas. Antes que me trituren, digo que no tengo nada contra los joyeros, pero estimo que ignoran cómo se obtienen sus preciados diamantes. De hecho, una de mis abuelas tenía una joyería en un pueblo en la provincia de Buenos Aires. Estoy segura que mi abuela no sabía cuál era el ciclo evolutivo de un diamante que está abajo de la tierra hasta que se transforma en una joya para vendérselo a alguien. Y hace unos días atrás, mientras me encontraba en mi semi-mudanza bajo ese calor agobiante, me llegó una información que quiero compartir contigo. Esta información es racional y es necesario entender las informaciones racionales porque vivimos en la Tierra y estamos pisando la misma. Parecería ser que el francés Valéry Giscard tuvo un gran tapón para ser reelegido en la presidencia por haberse aceptado regalos del dictador africano Bokassa, B larga O, K de kilo, A, S, S, A. Veamos quién fue este personaje. El 10 de octubre de 1979, el semanario satírico Le Canard Enchaîné
sorprendía a los franceses, con una bomba informativa. Publicaba un documento según el cual, 6 años atrás, a la fecha de la publicación, Jean Bedel Bokassa, el desalmado dictador del Imperio Centroafricano, había regalado un diamante al presidente de la República Francesa, por entonces ministro, Valéry Giscard d'Estaing. El semanario también informaba de que el autócrata había enviado otras piedras preciosas a familiares de Giscard y sus políticos de entorno. La toxicidad de aquellos diamantes era directamente proporcional a la maldad del régimen que los proporcionaba. En 1976, Jean Bedel Bokassa había reconvertido a su antojo la República Centroafricana, que presidía desde hacía un decenio en un imperio. El 1 de enero de 1966, con el país envuelto en una gran crisis económica, Bokassa derrocó a un tal Dacko, D-A-C-K-O, con un golpe de Estado, y asumió el poder como presidente de la República y presidente del gobierno. Tras disolver el gobierno y sustituirlo por un órgano de gestión estatal a sus órdenes, el Consejo de la Revolución Centroafricana dotó al país de una constitución imperial. ¿Vas anotando para las tareas para el hogar? Él se autoproclamó emperador bajo el nombre de Bokassa, a imagen y semejanza de Napoleón. A medida que el perfil de Bokassa se iba destapando, las comparaciones con el dictador ugandés Idi Amin Dada se fueron sucediendo no solo por la violencia de ambos, sino también por su personalismo inmoderado. Paréntesis. Tareas para el hogar. ¿Qué paralelismo encuentras entre la forma en que Bokassa transformó a un país en un imperio y se hizo del poder y se nombró emperador, con cómo nació el supuesto Principado de Mónaco? Investiga, estudia, discierne. Te va a resultar un poco duro ver cuántos sapos, o sea, mentiras, te has tragado. Y sería bueno que analices cuántos sapos te estás tragando en la actualidad, creyendo que es lo que no es. Volviendo a Bokassa, desde ese espacio africano se extraían los diamantes que luego eran reducidos por todo el mundo y que engarzaban supuestas joyas de los pudientes y de los no pudientes aspirando a hacerlo. Los diamantes se han transformado con el correr de los tiempos en una zanahoria para burros, para que el humano corra detrás de ellos y ceda su dignidad para tener más y más símbolos de poder. O sea, los diamantes en forma de joyas son un símbolo de poder. Tú miras a alguien que tiene un diamante en los anillos, es poderoso este señor o esta señora. Al hablar de diamantes englobo todas las piedras preciosas que nos da la Madre Tierra, que en realidad parecería ser que solo existen para deidificar a las supuestas realezas. Los medios de los miedos informan una y otra vez qué importante y maravilloso es ver cómo la reina tal o la princesa cual usan las joyas
que han dado en llamarse así o así, y que esas joyas las heredaron de sus antepasados. La expresión banalidad del mal fue acuñada por la escritora Hannah Arendt, refiriéndose a los jerarcas nazis. Bueno, me atrevo a parafrasearla y hablar de la banalidad del ser. Ese no ser cree que esta vida es todo lo que hay y al que la superficialidad lo caracteriza. ¿Te vas a casar? Cómprale una joya a tu prometida, y cuanto más costosa mejor, porque eso es dar fe del amor que tienes por ella. Y olvídate de cómo trabajan las personas en las minas. La mayoría de esos trabajadores son de raza negra, y olvídate de la sangre que dejan sobre cada diamante del que tú te enorgulleces. Y deja de lado todas esas personas que extraen el diamante de la tierra y viven en condiciones peores que los esclavos de antaño. Ahora bien, he tratado de hacer un análisis concreto y sucinto para que lo puedas entender. Pero tú puedes asimilar el paralelismo que existe entre lo que te he comentado y la actualidad mundial. Mi estadía en Botswana y sus implicancias personales, regionales, y que impactaron tan fuerte en mi alma de escritora, los comentaré en el nuevo libro que estoy redactando, que se llama Negra y Blanca, Camino de las Señales, segunda parte. Y en este libro también hablaré de los milagros que existen y que muchas veces hay personas que parecen ángeles encarnados, guiados para uno desde el cielo. Los milagros existen y solo son posibles si tú crees en ellos y en tu propio poder para generarlos. Yo soy milagrera, aunque a veces el mono loco, porque soy humana, derrapa. Pero igual vuelvo a la autopista en la que trato de desenvolver mi vida. Si tú crees en tu propio poder, puedes ejercerlo y cambiar toda la oscuridad que quiere adueñarse del planeta. No más guerras, no más grietas, no más violencias. ¿Qué es lo que puedes hacer? Cualquiera sea tu actividad, haz silencio, reflexiona, discierne, y desde tu espacio, no importa si es chiquito o grande, si puedes influenciar a una persona 5.000, con que influencies positivamente solo a una persona para que despierte, para que recuerde que es un alma en el tránsito eterno de lo infinito del universo. Hay que volver a recuperar la mente-alma, ese puente que la oscuridad ha hecho que se nos rompa. Tú puedes, pero tienes que convencerte de ello. Yo puedo atenderte, hacer una consulta personal, decir lo que tu alma clama y tu mente no quiere escuchar, pero si luego tú no actúas, no te va a servir. Estoy convencida que la oscuridad ya empezó a perder la guerra. Estoy viendo cómo lentamente comienzan a ganarse las batallas. Y estas son las batallas que hay que ganar con el símbolo de la paz, con el símbolo del amor, con la ejecución de estos dos temas, pero accionando. La negatividad ya no tiene que tener lugar en tus pensamientos. Igual fíjate
¿Tus pensamientos siempre te pertenecen o a veces sientes que estás siendo invadido? Veré si toco este tema en el próximo video. Te dejo ahora en medio de este lugar que tuve que cerrarlo porque el sol parece que acribilla a las personas. Desde el santuario de Erx te mando un gran abrazo.